Pues adelante, hermano, empieza. No, yo empiezo en el rollo primero. Como secretario, bueno, el que no me conozca, soy Manuel Javier de Andrés, secretario de la Asociación Cultural Taurina Los Mayorales de Colmenar. ¿Vale? Me acompañan en la mesa Luis Checa, que es el tesorero de los cuartos, como tenemos muchos que vamos, y tenemos un economista. Y luego el presidente, que es Miguel Ángel, además de la homenajeada Don Aurora de la Mora. La asociación lleva varios años divulgando la importancia, tanto económica como cultural, que para Colmenar y su comarca ha tenido todo lo relacionado con el mundo del toro bravo, desde su crianza hasta su sacrificio en la plaza. Nuestra asociación tiene un interés especial por el toro, su entorno, sus criadores, los lugares donde viven, quién los cuida, cómo surge la afición de criar toros de lidia. Hemos publicado varios libros sobre la ganadería de Colmenar que muchos de vosotros habéis leído y disfrutado. Pero además nos interesan personas que, a nuestro juicio, son y han sido imprescindibles en nuestro pueblo. Hoy queremos rendir un merecido homenaje a Aurea de la Morena, colmenareña, catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid. Solo como recordatorio, su tesis doctoral es la arquitectura gótica en la provincia de Madrid, si no he leído mal, ¿vale? Que se realizó y lo defendió, ¿sí? Defendió, ¿verdad? En el, si no tengo mal dato, 1974, o sea, ayer por la tarde, más o menos, ¿vale? Y es una persona que ha estado muy involucrada en las actividades culturales de nuestro pueblo. Esto lo podéis ratificar muchos de los que estáis aquí. Fue fundadora y primera presidente de la ya desaparecida, por desgracia, Asociación Cultural El Pico de San Pedro. En 1988 el ayuntamiento la nombró cronista de la villa. ¿Es así? Bueno. Ha colaborado en muchas actividades relacionadas con el arte y la cultura de nuestro pueblo. Actualmente podemos dar gracias a que tanto ella como su familia nos han conservado con un exponente cultural vivo. Me refiero a tu casa, que la habéis conservado, tu casa natal, en la calle Real, que nos permite ver como si fuera un museo lo que era una casa de una familia que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería a mediados del pasado siglo. Los primeros estudios de bachillerato hasta cuarto los realiza en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, colegio que, como muchos sabéis, lo dirigía don Ángel León y en el que algunos de los que estamos aquí, entre los cuales me incluyo, hicimos también el bachillerato. Posteriormente, completó su formación académica en Madrid. Siempre ha estado muy ligada a todos los acontecimientos culturales de Colmenar y es una divulgadora de nuestro patrimonio artístico. Nuestra asociación desea humildemente contribuir al reconocimiento social de la labor de Aurea y a darle las gracias por su contribución a que Colmenar sea artística y culturalmente mejor y más conocida por todo el mundo. Ahora cada uno de los componentes de la mesa dirán lo que tengan que decir, que aquí permitimos hablar libremente a cualquiera, iremos completando tú también con lo que diga Aurea y luego ustedes vosotros, como dicen en algún sitio, vosotros podréis hacer preguntas, iremos completando y haremos un diálogo. Lo que sí pido es que, aunque esté muy rarito el hacer la mano para que pueda llevar control de quién es el primero y el segundo. Se va a coger ahora la palabra Luis Checa, que no voy a revelar yo un secreto, por lo cual tú eres el que dices. Bueno, pues buenos días, lo primero, y gracias por vuestra labor. Por haber venido, ¿no? Yo voy a ser breve porque tanto Javier como ahora Miguel Ángel me imagino que harán un recorrido más amplio sobre la carrera académica, investigadora, intelectual de Aurea, pero sí quería hacer hincapié un poco en el contexto en que esta carrera universitaria de Aurea
se desarrolló. En estos días, buscando en internet, he visto un estudio, un trabajo hecho por dos catedráticas de la Universidad de Sevilla, Ana Will y Consuelo Flecha, y que trataba sobre la mujer universitaria, las universitarias españolas del inicio a la actualidad. Es un trabajo no muy extenso, pero sí muy interesante porque describe muy bien el contexto, o sea, qué se encontraba la mujer en aquella época cuando entraba a la universidad. Desde luego no era un camino de rosas. Aunque no muy extenso, empieza hablando de la ley de 1910, luego otra de 1943, pero sobre todo hay un dato que a mi modo de ver es demoledor, y es que en una publicación del Ministerio de Educación del año 1974, el año que presentaste la tesis doctoral, viene el escalafón de catedráticos y solamente había 11 catedráticas. En el año 1974 en España solo había 11 catedráticas, de las cuales estaba María Dolores Moreda, que condenaré ella también, como sabéis, que obtuvo su cátedra en el año 67, fue la primera catedrática de historia en España, creo, y es la catedrática en historia contemporánea y universal de España. A ver, que si no hace un calor. Ya, dilo que claro. Entonces me recordé yo de mi andadura por la universidad, yo empecé en el 77 y acabé en el 81, me licencié en Económicas en la Complutense y claro, yo recordaba que no me encontré con ninguna catedrática. A lo sumo, creo que algunas profesoras que entonces se llamaban no numerarias y no sé si una profesora titular. De todas maneras, hoy nos acompaña mi amigo y colega de entonces de Fatigas, que José Luis García Ruiz, que es colega tuyo ahora porque siguió la docencia y es catedrático de Historia Económica en la Complutense, que me puede corregir si Nunca te corregí. si estoy equivocado, ¿no? Afortunadamente, los tiempos han cambiado, como decía Bodilla. Desde los años 80 a la actualidad, el panorama ha cambiado radicalmente. Yo he visto una publicación una estadística del INE del año 2011, y en el 2011 no he visto posteriores al 2011, y en el 2011 los porcentajes de matrículas, el 54% eran de mujeres. Y el porcentaje de graduaciones, el 58,6% era de mujeres. Pero no es solo eso, es que acaban antes la carrera, hay menos abandono y el panorama ha cambiado radicalmente. Pero ha cambiado, pero no ha cambiado. Porque si eso lo traducimos al porcentaje de catedráticas, vi que en el 2001 había un 10% de catedráticas, en el 2010 un 18%, y en la actualidad, en el 2023, por lo que he visto, más o menos está en un 25%. O sea que sigue habiendo una brecha importante entre matriculadas en el 2011 y catedráticas en el 2023, ¿no? Quería referirme a este contexto porque añade más mérito a carreras de mujeres pioneras y valientes como Áurea, que en aquella época, porque claro, lo que se podía encontrar, fueron las primeras que, como ahora se dice, rompieron el techo de cristal, que ahora se dice mucho, ¿no? Y bueno, pues la reflexión final que yo hago es que en la sociedad española todavía le queda un camino por recorrer para equiparar y hacer justicia a las mujeres universitarias, ¿no? Y nada más, yo quería mostrarle mi admiración y mi felicitaciones a Áurea por tu carrera. Mujeres, ya digo, entiendo que pioneras y valientes, porque en aquella época sería muy difícil.
Y luego, por otro orden de cosas, quería comentar un poco mi presencia en la mesa, porque bueno, como ha dicho don Javier, soy tesorero, que es un cargo simbólico. Sobre todo la nuestra. El tesorero, pues ya ves. Pero no estoy sentado por eso, estoy sentado porque Miguel Ángel, que es el presidente, me ha nombrado pintor de cámara de la asociación, que es cargo honorífico que no prematístico tampoco. Todavía no me pagan y dice, voy a cobrar los bancos, todavía no me lo pagan. Todavía. Y lo que te rondaré, bueno. Bueno, y entonces tomó, yo como comprenderéis no soy pintor profesional ni mucho menos, porque mi actividad, por lo que os he contado, ha ido por otros derroteros muy diferentes, pero bueno, siempre me ha gustado la pintura y ahora en la jubilación pues me apunté a un curso de pintura al óleo aquí en lo que era la Universidad Popular, en el centro Pablo Neruda, y bueno, ahí vamos haciendo pinitos y tal. De hecho, hace unos días inauguramos una exposición que está aquí en este espacio. Los compañeros y compañeras, tenemos 3 o 4 cuadros de lo que hemos hecho, que si no lo habéis visto, pues os invito a que la veáis ahora. Luego nos la mostrarás cuando... Bueno, después. Tampoco No. somos Picasso ni Dalí ni ninguno de eso. Y bueno, y como digo, Miguel Ángel empezó a encargarme algún retrato de personas que intervenían en nuestras actividades, en los seminarios, en los coloquios y tal. Y por supuesto me dijo que le hiciera uno a Aurea, y yo dije que era una temeridad hacerle un retrato a una catedrática de arte. Digo, porque digo, bueno, lo voy a hacer como un examen y ahora espero que no, a mí me vas a poner un 0. Bueno, hablando en serio, pues bueno, me lo encargó, he hecho un óleo sobre papel con una foto que me dejaron. Nos hemos quitado unos cuantos años, ¿eh, Aurea? Sí, bastantes. No, pero sí que lo has visto. Todavía. Todavía no lo has visto. Y bueno, pues ya hablando en serio, lo he hecho lo mejor que he podido, que he salido con mucho gusto y nada más. Mira el cuadro. No, luego se va. Luego al final. Luego al final. Bueno, claro. Aunque esperáis. Los tuyos, el cuadro. Mejor al final y así. Mejor al final. No Se tiene el cuadro que va. Esperará que hable ahora. Sí, bueno, pero... Bueno, seguimos. Ahora, Y nada más, reiterarle ahora mi admiración Nada. y a vosotros ya le digo que si luego queréis ver la exposición, la veis. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Aurea, yo voy a empezar por el final. Tú sabes que Colmenar de Oreja, que compite con nosotros en muchas cosas, tiene un pintor famoso que se llama Ulpiano Checa. Sí, Bueno, pues nosotros tenemos a mi Checa. sí. Entonces ya ahí podremos ir diciendo a los de Colmenar, que encima son medio parientes, son parientes lejanos. Entonces, si Colmenar de Oreja tiene un pintor del 19, nosotros tenemos un pintor del 21. Es para cuando vayas por ahí lo digas. Bueno, Haciendo un inciso, a ver, yo escribí un artículo sobre la iglesia de Colmenar de Oreja. Sí. 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 Que rompí. Pero que no tiene que ver nada con la iglesia de Colmenar. No tiene nada Nada. que ver. No tiene nada que ver Colmenar de Oreja con Colmenar de Oreja. Claro. Bueno, pues enlazando con lo que han dicho mis compañeros de la asociación, voy a haceros una pequeña referencia a lo que somos. No a los que somos, que somos muy pocos. Por lo tanto, lo de que ha dicho el tesorero, de que no tiene función, sí que somos 8. Tampoco hay que contabilizar mucho. Y no pagamos la cuota casi ninguno, o sea, somos morosos. Con lo cual, y el secretario hacemos un acta cada 2 años, tampoco tiene mucha cosa. El que único que trabaja y tampoco es el presidente, que soy yo, que soy un tío currante, ¿sabes? Bueno, el interés es lo que ha dicho Javier. O sea, la asociación, aunque muchos piensen que somos una asociación taurina clásica, no. O sea, sí, claro que a nosotros nos gustan los acontecimientos de la plaza, hacemos una publicación sobre los festejos de la fiesta, pero principalmente nos gusta la historia y la investigación local. Y de hecho tenemos una colección que se llama Apuntes de Historia Colmenareña, donde estamos publicando
la vida, a los acontecimientos, el desarrollo de los ganaderos desde el siglo XVII. Esa colección tiene una doble intención, y es por un lado contar la vida y las razones económicas de aquellas gentes, pero a su vez relacionarlos con el entorno social en el que se desarrollaban, o parentescos familiares de alguna manera. Y ahí es donde entró, que aquí se pide la voluntariedad de las personas, el agradecimiento ahora porque hizo una bonita colaboración en el libro de los Gómez, de Félix Gómez y su familia, que fue un ganadero en Raíz y Colmenar del siglo XVIII, y nos habló de una Gómez, que no tiene que ver nada porque no se dedicó al tema de la ganadería, sino que se dedicó al tema de la cultura. Y es la que fue catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad, bueno, primero en la Universidad de Santiago y posteriormente en la Universidad de Salamanca. Es decir, esa doble faceta es la que hacemos en estas publicaciones. ¿Por qué? Porque tanto como nos interesa la vida de los ganaderos, nos interesa sus entornos, sus relaciones y cómo era la sociedad de entonces y también la sociedad de ahora. Me decía un amigo que nosotros somos mucho de homenajes y yo le contestaba que sí, que somos de homenajes porque la historia se puede escribir a través del tiempo pasado, se puede escribir la historia actual. Áurea es parte de la historia actual. Aquellos que llevamos implicados en el mundo de la cultura desde hace muchísimos años, y veo que muchos de vosotros lo estáis desde hace años, tuvimos un referente en personas algo mayores que nosotros por cronología, como podía ser don José Hurtado, como era Luis Vicente Fernández Salcedo, como era bueno, el de Iberia, no me acuerdo ahora, Gómez Lucía, o como era, en estas que estoy citando, Áurea de la Morena. Áurea de la Morena es el enlace entre aquella generación antigua y nosotros. Cuando en los años 70, 80, nosotros estábamos empeñados que Colmenar tuviese una vida cultural dinámica, Áurea era un referente. Áurea nos apoyaba, Áurea nos ayudaba mucho porque veíamos que era una mujer muy bien situada, con muchas relaciones y que hacía cosas interesantes y que a nosotros nos parecía que proyectaban muy bien Colmenar. Es en el ámbito local. Por supuesto que en el ámbito nacional, Áurea era un referente del tema, como ha dicho Javier, de la arquitectura gótica en la provincia de Madrid. No digo ninguna barbaridad si digo que será de las personas más expertas que hay en la provincia de Madrid sobre ese arte y que ha participado en muchos certámenes, en muchos congresos y en muchas publicaciones. La verdad es que se me queda la boca. Y de ahí nace, o de aquellos tiempos nacen, la vinculación con Áurea. Nosotros tenemos una actividad, como bien ha dicho Javier, en intentar poner, no en valor, porque están en supervalor, pero sí recordar la importancia que tienen unos personajes que son, o que nosotros consideramos que son imprescindibles en la vida colmenareña. Está por ahí Fernando Colmenarejo, que ha hecho un libro precioso, que a mí me da mucha envidia, ya se lo dije yo, digo, ese libro me lo has quitado a mí un poco, porque que es, me parece, Fernando, que se llama Modelos de Vida o algo así, si no me equivoco. Memorias de Vida. Y entonces son una serie de personas que no tienen la enjundia intelectual de Áurea o la sociedad de otras personas, pero que sí tienen su vida. Yo cuando, lo digo como una actividad parecida a la que nosotros queremos hacer, aunque la nuestra sea más, entenderme, selecta porque está más elegidos los personajes. La de Fernando es más popular. Y realmente yo cuando leí el libro animaba a la gente a que lo leyese porque decía, es que no tienes que juzgar, simplemente tienes que escuchar. Y una de las faltas que hay hoy día es la falta de escuchar a personajes que nos pueden enseñar. Hay mucha tendencia a criticar, a analizar. Y, bueno. Entonces, volviendo a lo que decíamos del referente de Áurea de la Morena, yo recuerdo, y aquí quiero recordar a nuestro amigo Pedro, eso es tocarte un poquito el corazón, y tocarlo a vosotros también.
Pedro estaba conmigo de que no podíamos dejar pasar mucho tiempo sin hacerte un homenaje. ¿Por qué? Porque ahora ella sabrá lo que ha hecho bien, pero no te tiene muchos cariños de algunos estamentos. Porque aquí se ha leído que fue cronista de la vida, pero a título honorífico. Es una injusticia. Entonces, Pedro ya denunció esta injusticia el día que le dieron el premio a, no me acuerdo cómo se llama, hijo adoptivo, lo denunció desde eso, y nosotros hace 3 años propusimos que hiciesen a Áurea hija predilecta. Bueno, no sé por qué, no tiene ninguna explicación, porque es que no nos han dado explicaciones nunca. Y si contase un chascarrillo que me contaron, nos avergonzaríamos todos, pero bueno, no le voy a contar. ¿Por qué no? Porque no viene caso, porque son continuas de gente que alcanza el poder sin tener cualidades para ello. Como casi todos. Como que sí. Pero Pero bueno, vamos a hablar de política. Que el tema es lo. Entonces, realmente este homenaje que nosotros queremos que sea con vuestra participación, porque vosotros sois realmente quien sustenta este tipo de actividades. Queremos que ahora, por lo menos, aunque sea en esta pequeña sala, que también está dedicada a un personaje que no es de Colmenar, pero que lleva muchos años viviendo en Colmenar y que tenía esta colección de cuadros en su casa, porque es Javier Villán, que es un escritor y periodista del mundo, pues tenía muchos premios, tenía muchos óleos de gente que se lo dona. Y bueno, pues hablando con él, lo donó y pudimos hacer una gestión en el ayuntamiento y aquí está. Bueno, pues vosotros, como digo, sois los que sustentáis este homenaje, que yo creo que es súper merecido, porque sin extenderme en todo lo que ha hecho ahora, yo le voy a meter un lío, porque es mis costumbres, meterla en un lío. Ahora se lo he dicho a Benito, tenía programado, estaba prevista una conferencia que iba a dar ahora el día 30 en Miraflores de la Sierra. El título de la conferencia era algo así como la iglesia de Miraflores de la Sierra y vicisitudes y historias. Bueno, me llama preocupada. Estas cosas las cuento y son intimidades ahora, si me lo permite, ¿no? Me llama tan preocupada y dice, hay un problema. Digo, ¿qué problema hay ahora? Dice que el día 30 está la conferencia de Miraflores. Digo, pues claro, ya está todo preparado. Además la va a dar en la iglesia. En la iglesia me va a hablar de la iglesia. Y digo, dice, es que me han llamado del Pico, que hay un concierto y en el cual, además del concierto, nos quieren homenajear a los presidentes del Pico, porque como el Pico sabéis que ha desaparecido, pues nos quieren dar un homenaje póstumo, se llama eso, pero no póstumo por homenajear, sino por la asociación. Por el Pico. Bueno, pues digo, pues tú misma ahora elige. Y tenía el corazón partido, como decía la canción. Es que no quiero quedar mal, pero digo, mira, con los de Miraflores no quedas mal, porque yo se lo digo, y son gente, tienen ahora todas las actividades de verano, pues si quieres, hablo con ellos, porque yo soy su intermediario, de lo que da las conferencias el 15% pago. Hay que decirlo todo, ¿no? Luego olvidé lo que cobra. Le puede subir al 50. Bueno, total, que piénsatelo ahora, que no hay problema, y ya, oye, que no quiero quedar mal con mi pueblo, con Colmenar, pues nada. Vamos al concierto. Ya no vamos al concierto. ¿Por qué lo han suspendido? Bueno, la conferencia de Miraflores la aplazamos para el 29 de septiembre, día San Miguel, que es un día bonito para dar la voz. Día San Miguel. Exacto. Pero a mí me da cosa, que la cosa quede ahí. Yo no puedo pasar el tiempo sin que ahora dé una charla en Colmenar. Si es que no tenemos previsto hace mucho tiempo y cuesta trabajo. Entonces, creo que la tengo medio convencida. Para mediados de diciembre o primeros de enero, nos dé una charla sobre la iglesia de Colmenar, llamada ahora Basílica. ¿Qué?
Venga, ahora te toca hablar a ti. Empieza por el órdago que te he echado. A ver qué dices. Bueno, pues lo primero tengo que dar las gracias a la asociación Los Mayorales por esta atención que han tenido respecto a mi persona. Pues yo he hecho todo lo que he podido a lo largo de mi vida y en función fundamentalmente de Colmenar. Tanto en honor a mis padres como por la ascendencia, que como ya sabéis, pues prácticamente, o sea, si otros decían los 8 apellidos vascos, pues puedo tener muchos más apellidos colmenareños, porque creo que los más recientes son los Pinto, por parte de mi abuela Pepa, que creo que se remontan al siglo XVIII. Pero por lo que he visto a lo largo de todas las notificaciones que existen sobre, desde el siglo XVI, desde el primer libro de matrimonios hasta los tiempos actuales, cosa que me comunicó Félix Asenjo, al cual yo tengo aquí un recuerdo, y somos completamente de la cepa colmenareña. Pues es agradecidos de ser bien nacidos y la suerte que tuvimos de nacer y vivir dentro de este pueblo. Tengo que dar también un agradecimiento a lo largo de mi vida de mi maestro, que ya ha sido aquí referido, don Ángel León, que a través de los pocos medios que existían en aquellos tiempos, pues nos introdujo dentro del mundo de la cultura y de la historia de España y de lo que podía ser pues la esencia de nosotros. Le debemos muchísimo a don Ángel, sí. Esto, tanto por la cultura como por la historia, tengo que decir que nos llevó, en aquello estoy hablando de los años 40 y tantos, nos llevó varias excursiones a Madrid. Yo la primera vez que fui al Museo del Prado fui con don Ángel, que luego después nos llevó al Retiro. Otro día nos llevó a un grupo, nos llevó a ver el Museo Sorolla y después nos llevó a la ciudad universitaria. Se nos abría un mundo que era completamente diferente a lo que existía dentro de las escuelas de Colmenar. Así que realmente don Ángel León, pues a través, tengo una anécdota, no existían ni proyectores de diapositivas, ni los medios que hay actualmente, ni nada. Entonces le proporcionaban pues unas estampas y nos las pinchaba en la pared, estoy hablando como año 46 o 47, nos las pinchaba en la pared y entonces nos explicaba lo que eran las lanzas o lo que eran las meninas, así que todos estábamos atentos a aquello. Así que es realmente uno de los pilares al cual yo tengo que estar agradecida al cabo de los tiempos con muchos otros. Aunque luego nos fuimos a Madrid, pero nuestra vida en mi familia, pues a través de todas las vacaciones daba lo mismo, Navidades como Semana Santa y todo el verano, pues lo pasábamos en Colmenar. La universidad fue para mí uno de los grandes, podríamos decir, descubrimientos en mi vida, tanto por los profesores que conocí como por mis compañeros. Aquí tengo a la hermana de una de ellas, que coincidimos tanto en el instituto como dentro de la universidad, y teníamos un ánimo, sabíamos que éramos unos privilegiados por estar yendo a ese centro, y ya no solamente lo que podíamos aprender, sino también la vida con nuestros compañeros, la vida en lo que podía ser el mundo cultural de aquellos tiempos, y la interrelación existente que había con las distintas facultades. Me da lo mismo con la Facultad de Derecho como con las facultades de Ciencias. En nuestra propia facultad pues teníamos aquellos conciertos y ciclos de conferencias, teníamos teatro, o sea, había una vida universitaria pues importante. Aparte de otra serie de cosas, toda la serie de viajes que hacíamos en común, todos nosotros. Así yo realmente pues me recorrí en mi época universitaria, pues recorrí prácticamente toda España, me daba lo mismo,
dentro de Andalucía como por la parte del norte de España. Y eso hacía también una gran convivencia entre nosotros por las relaciones que existían a lo largo de todos aquellos viajes y esos entusiasmos que teníamos todos en común. Ya en la licenciatura pues tuve mucha suerte. Tengo que decir que yo he tenido mucha suerte en esta vida. La vida, así como en otras cosas, a lo mejor he tenido menos suerte, lo que ha sido dentro del mundo universitario y del mundo científico y del mundo de los amigos, no tengo que hacer nada más que estar dando gracias a Dios por lo que me ha puesto entre las manos. Fundamentalmente yo lo que me sobresalía pues era en la asignatura de Historia del Arte, que tuve sobresalientes o matrícula de honor en las asignaturas que tuve. Y con unos profesores magníficos. Tengo que estar recordando aquí a los dos adjuntos, que eran Hernández Pereira y Picta, que luego al cabo del tiempo pues, fueron catedráticos y además, a Sánchez Cantón, a Marqués de Lozoya o a don Diego Angulo, que es realmente uno de mis grandes mentores. Al terminar la licenciatura tengo una cosa que tengo que decir en relación con la vida que había universitaria. Yo fui delegada de curso. En aquellos tiempos había una cosa que se llamaba, que era lo del SEU, y había pues, distintas categorías, desde el delegado nacional, el delegado de centro, y luego después en las propias facultades, que eran por elección, o sea, teníamos que estar votando. Y luego en cada curso pues también se tenían sus correspondientes. Y había eso que se habla ahora, que no existe ya, que eran las asambleas de universidad, que eran las asambleas. Bueno, ahí se hablaba absolutamente de todo. De vez en cuando teníamos a la policía porque hacíamos una crítica fuerte del gobierno, de las cosas que se podían hacer. Bueno, pues nada, fui delegada de curso, así que una de mis primeras actividades políticas. Al terminar la licenciatura, entonces comencé, que me la dirigió el Marqués de Lozoya, entonces a comenzar el doctorado. Y en quien se me ocurrió para que me dirigiera la tesis, porque yo lo quería hacer referente a la arquitectura gótica en la provincia de Madrid, teniendo como punto central, pues con eso me daba motivo para estudiar la iglesia de Colmenar. Y justo en aquel momento llegó a Madrid pues un catedrático, José María de Azcárate, que era en aquellos momentos como el gran sabio, pudiéramos decirlo así, el gran estudioso de la arquitectura gótica en España. Total, que yo le pedí que me dirigiera la tesis, me dijo que muy bien, y al poco tiempo, pues ya bajo, pudiéramos decir, los datos que me proporcionó don Diego Angulo, pues me nombró profesor ayudante. El ayudante, pues como dicen ahora los de el grupo de los mayorales, ya sabéis, todo eran obligaciones, pero no había absolutamente ningún estipendio económico ni tampoco de merecimientos. Lo único que tú tenías siendo ayudante era que estabas en contacto con una serie de profesores o una serie de medios que si no, no habías podido tener. Al poco tiempo salieron las oposiciones, tuve una beca para hacer la tesis doctoral. Hoy nos estaríamos riendo porque eran 36.000 pesetas anuales, 3.000 pesetas al mes, que corresponden a cuánto dinero, 3.000 pesetas como son como 18 euros. Sí, bueno, y con eso me compré una máquina de fotos porque no tenía y era mi obligación, una cinta métrica para estar midiendo las iglesias. Bueno, todo eso luego continuó más adelante y nada, tuve que sacar las oposiciones de adjunto, que eran oposiciones con la elección a sorteo, con un ejercicio práctico y delante de un tribunal, pero ya te estabas acostumbrando a tener pues, dificultades en esta vida y para poder lograr una cosa pues tenías que estarte sometiendo a lo que estaban diciendo los demás delante de un tribunal.
Esto ya como adjunto. Una de las cosas que me dijo el catedrático entonces al nombrarme ayudante, vamos a ver qué sabe usted hacer y qué puede. Tanto dar unas clases prácticas con los estudiantes, llevarles de excursión, tanto por Madrid como por Toledo o por Ávila. Y una de las, tengo que decir, uno de mis grandes éxitos es que de pronto vi que en el Palacio Real, que nos había llevado el Marqués de Orjuela en esos tiempos, pues que costaba mucho dinero y eso un estudiante no se lo podía permitir. Y había unas declaraciones por parte de que llevaba lo de Patrimonio Nacional y dijo que el Palacio Real que estaba abierto, que no sé qué, cuándo, bueno, total que yo me fui con aquello que es. Y le dije que mis estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de primer curso de Comunes, que tendrían mucho gusto en ir a ver el Palacio Real, pero que no se podían permitir lo que... Y le hizo tanta gracia, porque yo fui primero a un portero, luego después a una secretaria, después otra secretaria. Y al final de toda esa serie de entrevistas me encontré con el director del Patrimonio Nacional y dijo, lo que usted quiera, y puede llevar a sus estudiantes sin costar absolutamente nada. Y nos destinaba a los lunes. Así que yo dije, tal, la constancia hace que tú al final pues puedas estar llegando a una meta. Bueno, así que eso fue uno de mis primeros éxitos en cuanto a lo que podía ser la constancia. También se me encargó que comprase los libros para el departamento, con lo cual pues, me acostumbraba también a otra serie de circunstancias. Entré a trabajar bueno, ya como adjunto ganaba 3.000 pesetas al mes. Entonces, ya el otro paso fue entrar en la Dirección General de Bellas Artes, en el Servicio de Información Artística, en el cual coordinábamos lo de toda España, fundamentalmente para hacer los inventarios. Con esto ya no solamente conocía a los catedráticos, sino también a los arquitectos y a todos aquellos que estaban en relación con las obras que hacían la Dirección de Bellas Artes o el Instituto de Restauración. Todo esto tengo que agradecer las puertas abiertas que se me dieron desde aquel tiempo. En cuanto a lo de los inventarios, pues comenzamos a hacer el primero, pues la provincia de Madrid. Esto me permitió conocer pueblo a pueblo toda la provincia de Madrid, conocer lo que existía no solamente dentro de sus iglesias, sino todos los edificios naturales. Al cabo del tiempo, ese inventario en el cual, bajo la dirección de Azara, que estábamos en una serie de otros profesores jóvenes, todos recientes, y que con eso pues, nos enfrentaba con unas iglesias o unos edificios de los cuales prácticamente no se sabía nada y no se había publicado prácticamente nada, pues teníamos que estarlo catalogando. Y esto me dio además el conocimiento para todo aquello que yo estaba haciendo en cuanto a la tesis, el saber dónde existían los edificios que a mí me interesaban. Tengo que poner como una anécdota respecto a Colmenar, que cuando se publicó dijeron que a ver, que se podía poner como ilustración un dibujito, y entonces que elegí, os lo podéis imaginar, por la portada de la iglesia de Colmenar Viejosa. Es que me daba rabia de que no apareciese en ningún sitio. Así teníamos un dibujante maravilloso que nos hizo aquel dibujito. Luego ya pues, tuve otros encargos, como fue pues, en dar clases a las universidades americanas, y otro de mis amplios, pudiéramos decir, de diversos en cuanto a ocupaciones, pues fue en la Escuela de Arte Dramático, que ahí conocí pues, a otro tipo de gentes que no tenían nada que ver con eso. Pero vuelvo a insistir respecto a una cosa que ha dicho mi compañero. Una universidad. Éramos entonces, me parece que en aquel momento, el distrito universitario, que ocupaba Toledo, ocupaba Ciudad Real, ocupaba Ávila, éramos, creo que en total, como unos 20.000 estudiantes, y lo que hoy son las 5 universidades de Madrid, que en cada sitio pues hay una universidad,
pues en aquellos tiempos me parece que éramos en torno a 20.000. En mi facultad éramos 1.000 y pico aproximadamente lo que había. Era otro mundo completamente distinto, pero había una relación muy fuerte entre todos nosotros. Y en mi facultad, que era una facultad junto con la de farmacia, eran dos facultades que tenían más mujeres. Prácticamente en farmacia y en letras éramos, creo que el 80% éramos mujeres. No teníamos un solo profesor y lo único que a lo mejor había era un ayudante que era mujer, pero que sin ninguna responsabilidad. Eso era ese mundo que se estaba viviendo en aquel momento. Esto ya comenzó a haber una apertura a partir de los años 60 y ya ese es otro mundo completamente diferente a lo que tenemos hoy. El llegar a la universidad, pues si no estabas viviendo en Madrid, pues era muy duro el estar mandando pues a un hijo a ir a estudiar. Pero vamos, vuelvo al tema de la mujer en la universidad, que realmente había unas que abrieron brechas entre ellos, por ejemplo, una catedrática de literatura, que era Pilar Palomo, bueno, pero que se les daba como pocas en el consejo, entraban algunas, pero vamos, la importancia pues la tenían los hombres. Respecto a lo que yo he podido hacer a lo largo de la vida, pues ya hice mis oposiciones, primero agregado, que es lo que había en aquel tiempo, esto en el año 75, y el agregado se convirtió más tarde en catedrático. Ya esa distinción entre agregado y catedrático ya dejó de existir. Yo he publicado mucho, sobre todo de arquitectura gótica. He tocado de muchos pueblos. Entre ellos hablaba ahora de la iglesia de Colmenar de Oreja, de la iglesia de Meco, y uno de mis trabajos esenciales ha sido en torno a la magistral de Alcalá de Henares, que la di arquitecto. Hasta ahora se decía de uno y yo, a través de ojo clínico, pues pensé que era otro. Al cabo de un tiempo ha salido la documentación y efectivamente me dieron razón. Pero cada vez que había congresos, pues entonces yo sacaba alguna cosa. El Colmenar lo he sacado en muchísimas ocasiones, tanto en la publicación que se hizo en sus tiempos sobre el partido judicial de Colmenar, como en las relaciones, en los congresos que hubo sobre Madrid, y en cuanto encuentro la oportunidad, pues meto la iglesia de Colmenar y la gran importancia de la iglesia de Colmenar. Me acuerdo de don Ángel León, que decía que teníamos que admirar de la iglesia de Colmenar 3 aspectos, decía don Ángel, que le fascinaba. Uno era el retablo, el otro era pues el coro alto, la cubierta del coro alto con sus bóvedas de crucería, y sobre todo la torre. La torre para nosotros es como nuestro emblema. Entonces, yo he estado dando muchas vueltas en torno a la torre, de cómo surge la torre, porque nuestra torre no tiene nada que ver con otras torres. Podría poner en relación pues, con la torre de la Catedral de Toledo, pero no tiene nada que ver con nuestra torre de la Catedral de Toledo. Y la única relación que encontré fue precisamente con la de la Catedral de Burgos. Y siempre en relación con la familia de los Mendoza. La familia de los Mendoza, esencial, no solamente para Colmenar, sino para todo el territorio de lo que fue el Real de Manzanares. A partir del momento en el cual entra la familia de los Mendoza dentro de lo que puede ser el ámbito del Real de Manzanares, esos pueblos progresan. Y hoy, pues, más que menos, realmente pues, debe mucho a esa primera etapa dentro de esa primera fase de finales del siglo XV, en el cual se renuevan pues, mucha parte de sus iglesias y se hacen una serie de organizaciones dentro de su propia vida. Dios, si me da fuerzas, porque ya después de mi última experiencia, pues cuando estaba en aquella habitación completamente aislada, decía, Dios, dame fuerzas para terminar una cosa que yo estoy haciendo y que no termino, que es sobre la iglesia de Colmenar.
yo pienso, ya a través de muchas experiencias, de todo lo que he visto, pues de todos mis viajes que he podido hacer por toda España, lo que he podido hacer por toda Europa, lo que he hecho de todos mis viajes que han contribuido a mi formación, tanto por la parte de Asia como por la parte de África y por la parte de América, pues no me he encontrado en ninguna torre que por lo menos para mí sea tan hermosa y tan bella como es la iglesia de Colmenar, como es la torre de la iglesia de Colmenar. Y como dicen en las relaciones de Felipe II, tenemos la torre más bella de todo el reino de Toledo. Pues vamos a darle gracias a Dios porque nos dio esa iglesia, esa torre, ese retablo, y que sea pues un entusiasmo para todos los colmenareños, que lo sepamos guardar. No solamente los colmenareños, sino la Comunidad de Madrid, que me da rabia cuando se hacen esos viajes por Madrid, que realmente Colmenar va un poco de pasada, y no se detienen dentro de nuestras joyas. Bueno, pues una de nuestras joyas es la torre, que yo os prometo que haré una publicación y que haremos una disertación para explicar en qué consiste la originalidad de la torre de Colmenar, que no hay otra igual en el mundo, o sea que en cuanto a su decoración. Así que excursión a la torre de Colmenar, y luego pues nuestro ánimo para conservar todo un patrimonio que nos han legado nuestros mayores desde antiguos tiempos hasta las épocas actuales. Y desde aquí un recuerdo otra vez, vuelvo a mi amigo Pedro Morajudo, que continuamente me llamaba, hay que hacer esto, Pedro, que no puedo porque una vez, estaba dando una clase y me tuve que coger el coche de línea porque había que venir a Colmenar pues a dar una charla sobre no sé qué. Son esas personas con entusiasmo que realmente lograron muchas cosas dentro de su vida y nos animaron para que lo continuáramos haciendo. Pues muchas gracias a todos. Que cada 2 por 3 me mete en un embolado. Sí. Pero yo entiendo que ha dicho que sea conferencia. Que sea la conferencia. Vale. Digo, poner un poco publicitario, digo, lo mismo ha dicho que sí, pero luego me cuesta mucho trabajo. Sí. O sea, mediados de diciembre, primeros de enero. Primero de diciembre, primero de enero, cuando tú quieras. Entonces, tienes aquí muchos testigos, ¿eh? Sí. Pero, Javier. Bueno, ahora vamos a empezar el turno de preguntas y si me permitís, yo tengo una curiosidad y que haga yo la primera pregunta. Bueno, me lo permito yo, está claro. Y es, yo cuando vi ya que había hecho en Don Ángel León el bachiller, que no me llamamos a invitar, uno era lo que tenía que entrar hasta sexto, quiero recordar. Yo estuve hasta cuarto. Hasta cuarto allí, pero luego pasaste esa media. Pero se me dio lo que quería. El examen de estado tuviste que hacer. Nosotros No, puede llegar a exámenes. luego llegamos a cuarto. Ya cuarto, quinto y sexto. Bueno, te digo, a mí me ha resultado muy curioso. Eso sería pues, los años 40 y a finales de los 40. hasta el final de los 40, antes de que naciera. Entonces, yo que fui luego a la escuela y quería saber el ambiente que teníais allí y cuántas mujeres y cuántos hombres estabais con Don Ángel allí estudiando. Era más, era muy femenino. Era muy femenino. Era muy femenino. Porque así como los chicos en general se marchaban con Julio Pinto o con los de las escuelas, porque eran más. Y en cambio Don Ángel era muy beatón. Sí. Había sido seminarista. Bueno, y rezábamos en ángeles. Primero estábamos bajo el Sagrado Corazón. Sí. Rezábamos en ángeles.
y cuando llegaba el mes de mayo, el mes de María con las flores. Sí. Así que era pues un ambiente De curas. de curas, sí. Estuvo en el seminario hasta que Ah, no terminó, yo creo que terminó los no terminó. Sí. Era seminarista ya Para cantar mis oraciones, terminó la escuela de teología. Vale. Entonces, más mujeres prácticamente y hombres pocos. hombre, no, teníamos Estamos remontando a los años 40, ¿eh? Había en el colegio, yo creo que eran tanto chicos como chicas, porque yo, por ejemplo, en mi curso éramos pues Marucha Ariza, Conchita Peña, Antoñita Francisco, y luego dos chicos que eran Juan Antonio García y Antonio, el hijo vamos, el Barrero. Sí. Esto luego fueron por otros caminos. Y Fernando de la Morena. ¿Sí? Fernando de la Morena. Fernando de la Morena era de los mayores, era los que organizaban, bueno, Fernando de la Morena, Sancho, y había unos cuantos que luego destacaron muchísimo pues, dentro de sus profesiones. Eso era el ambiente. Sí, Bueno, era el ambiente. empezamos a ver. Pero nos llevaba, sobre todo, es que nos llevaba mucho de excursión. O sea, Tuviste suerte porque a mi curso no nos llevó nunca de excursión. no nos llevó nunca de excursión ya ahí. A nosotros nos llevó de excursión a Santana. Hombre, era San que avión. No, el avión no es tren. El hombre nos sacó un par de veces a Santana y a San Andrés. Yo conocí. Ya le cogisteis cansado. No, yo conocí San Andrés gracias a Manolo. A ver, si no iba por primera. A ver, empezamos las preguntas, curiosidades. Espera que voy a hacer una afirmación que me ha olvidado. Áurea de cuando nosotros la conocíamos, cuando éramos jóvenes, los referentes mayores nuestros la llamaban Aurita. Aurita, siempre ha sido Aurita y yo siempre decía, hola Aurita. Y tal. Y gracias a Pepe, pues ya sé dónde viene la cosa. Porque es que le ha regalado el recordatorio de su comunión. Y en el recordatorio de comunión no pone Aurea de la Morena, pone Aurita de la Morena. Así que era para todos Aurita. Tengo que decir que la abuela de Pepe la que me hizo el traje de primera comunión. Sí. Y un libro que nos entusiasmaba en aquellos tiempos era Los Caballeros de Isabel la Católica, que hoy hemos leído es un pestiño. Pero lo leíamos, era una cosa, y luego había una película que era Locura de Amor, en el cual nos metíamos, es con la película que se inauguró el cine San Lorenzo. Y teníamos todo ese ambiente de los reyes católicos y, bueno, pues... Muy imperialista todo. Todo, sí. Bueno, a ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Nadie? No, a mí sí me gustaría primero haber participado en este homenaje tan merecido y además preguntarle, ¿no se ha sentido un poco menospreciada en Colmenar? Quiero decir, de alguna manera no creía que tenían que tenerla más en cuenta con todo el trabajo que había hecho. Había un compañero mío que dijo, no hay ningún pueblo en el cual tenga en su haber dos mujeres catedráticos de universidad. Y esta era la segunda. Yo era la segunda. Pero una categoría extraordinaria. Sí, bueno, yo tuve una entrada en el ayuntamiento porque una publicación que se hizo por la Diputación de aquellos tiempos, hicimos una pequeña guía con Pepe Juzgado, que él llevaba lo de historia y yo lo de arte, estoy hablando. Bueno, pero cada uno pues es como es. No puedo decir nada porque yo con don Armando Juzgado, que está aquí presente, pues realmente pues todo lo que me pidieron es más, hay un detalle que lo sabe perfectamente, que cuando se dijeron que se tenían que formalizar los escudos de los pueblos, pues entonces Armando escribió
no sé si fue a la antigua Diputación, para pedir que les dijesen, porque no se sabía muy bien los colores que se tenían que poner ni cómo eran. Entonces Armando pues escribió a la no sé, era la Consejería de Cultura, a la de Cultura, a la Comunidad, bueno, era entonces no sé si era la Diputación todavía, no sé, era la comunidad. bueno, pues entonces yo formaba parte del Consejo de Patrimonio de la comunidad, y entonces me lo pasaron a mí. Entonces yo le escribí una carta a Armando diciendo cómo podía ser el escudo de Colmenar para diferenciarse, porque igual que Colmenar pues lo tenía Manzanares, lo tenía tal, todos con el escudo de los Mendoza. Y vamos, si vas a Santillana del Mar, era el mismo escudo. Y cuando pidieron el escudo del pueblo, pues todos tiraban del escudo que podía haber pues, dentro de sus edificios. Entonces yo le escribí una carta y le dije, para diferenciarnos y distinguir se pueden hacer dos cosas. El otro escudo de Colmenar son las colmenas que aparecen dentro de las relaciones, que dice que están en la portada de la iglesia. Entonces se puede poner como un excusón la colmena o tres colmenas, como tiene puesta la farola, o se puede poner una orla, y entonces ahí tengo la carta que está en el ayuntamiento, con el diseño de cómo podía ser el escudo de Colmenar. Tuvimos una reunión con Pepe Juzgado, que nos abrumaba con todos sus conocimientos, pero se aprobó de que pudiera ser el escudo de los Mendoza más la orla. O sea, que yo tengo como mérito, uno de mis méritos, es que di el nuevo escudo de Colmenar. Todo eso si hubiera ido a una relación comercial, me hubieran llenado de dinero. Pero Una puerta, ahí le tiene, recómame lo que te debe. Una baja gratuita. Pues lo hicimos, La patente ahora. lo hicimos entre todos, sí. De lo que tiraste mucho también discutiendo fue el color de la bandera. El color de la Pues que bandera. el color de la bandera Yo está decía por que los color puntos. amarillo, pero ahí sí como era Hombre, pues es social, amarillo. sí. Daba Pero la dijeron suerte. que tenía que ser, y es más, yo decía, mira, si asomamos, nos asomamos aquí. A ver, ¿cuál es el color que en este momento era? Yo creo que debía ser primavera o verano, y era todo de color amarillo, bueno, pero discutimos sobre el color. El color no gané, pero sí que gané en el tema de las cosas. Ahí estaba Pedro, que era comunero, y puso el color comunero. No, pero mira, perdonad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Aurea. Es un placer, como sabes, siempre estar escuchando y aprendiendo contigo. Y sobre el tema que has planteado, ahí están las actas, que no mienten. Yo pensé que era una cosa muy importante y que no había que ser partidista. Es decir, aquí esto y se vota y tal. Y yo dije a mis concejales que libertad de voto. Y hubo casos, como gente del Partido Popular, como José Luis Rivas, por ejemplo, que votó a favor también del color morado. Y hubo dos concejales del PSOE que votaron a favor del otro color. Y salió, o sea, que fue lo que cada uno a su leal saber y entender, y lo que más le gustaba, lo que determinó. En cualquier caso, ahí están las actas. Y ahora no me escribiste una carta, escribiste mucho más. Hiciste una magnífica disertación con dibujos y tal de cómo debía ser el escudo y la bandera. Y ahí, en fin, pues fue el criterio libre de cada uno el que determinó cuál es la bandera de En el Colmenar. escudo que ya determinamos los colores que eran siguiendo pues, la heráldica del Marqués de Santillana, que es el primero que se inventa ese escudo. Pero vamos, que nos divertíamos con esas cosas que No, eran muy interesantes. Ahí teníais que haber hecho un referéndum sobre el color. Sí, se podía haber hecho. Sí. Luego, con el tema de la torre, pues yo lo he llevado a varios congresos, la torre de Colmenar, para que si alguien me podía poner la relación con otras torres, sobre todo esa torre con la decoración de escamas, entonces pues sí que está en relación con la escuela, con el taller burgalés. Y lo mismo en cuanto al tipo de chapitel octogonal con lo de los pináculos. Pero lo que no he encontrado ninguna relación era en cuanto
animales que decoran el chapitel, esos, el grifo, el león, bueno, y el perro. Y la única relación que encontré en un principio es que eso mismo es lo que tiene el duque del Infantado en el Palacio del Infantado. Pudiera ser ese uno de los casos. Luego, estaba una vez pues, delante de la magistrada de Alcalá de Henares. La magistrada, delante de la Universidad de Alcalá de Henares, y dije, anda, he dicho que no había ninguno que se pudiera comparar con lo de Colmenar, ni en relación con Colmenar, y de pronto veo que en la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares hay unos pináculos, y en esos pináculos hay decoración de escamas y tienen los animalitos. Y luego ya me fijo en otras cosas y ya, pues efectivamente está. Entonces cuando pensé que tenía que ser en torno a un Rodrigo Gil Tañón, que lo repite también en la Universidad de Salamanca, en una parte que hace, y que podría ser la intervención, que es lo que yo quiero que sea la intervención de una etapa dentro de la iglesia de Colmenar, que sea la de Rodrigo Gil Tañón, con lo cual pues le daría todavía pues, mucho más valor a la iglesia. Como los de Miraflores, que no saben que la parte del presbiterio de la iglesia de Miraflores, pues hay una intervención de Rodrigo Gil Tañón, muy jovencito, antes de entrar a trabajar en lo de la Catedral de Segovia y la Catedral de Salamanca. Y ya sabéis que Rodrigo Gil, pues él nace, es hijo de montañeses, de un montañés, de Juan Gil Tañón, pero este Juan Gil Tañón viene al Paular y ahí, bueno, pues tiene un hijo con una moza de Rascafría, y nace en Rascafría en el año 1500, y trabaja mucho en torno a la provincia de Madrid, pero trabaja luego más tarde, pues no sé si 9 o 10 catedrales, y es uno de los arquitectos más importantes. Sí. La escalera, pues pienso que también es del taller de Rodrigo Gil y de muchas más cosas que intervienen dentro de Colmenar, pero me hace falta, como en la portada, pues estoy dándole vueltas también a quién puede estar haciendo la portada. Que sí, puede ser diseño de Juan Bas, pero ya no se hace en la época de Juan Bas, sino que el diseño estaría, porque repite modelos de la que están en Segovia, en Santa Cruz, y como es en una de las puertas de la Catedral de Segovia, pero se muere y por lo tanto no se puede volver a hacer, pero se queda el diseño y luego pues, lo realizan otros. ¿Quién puede ser? Pues ahora le estoy dando vueltas. Hay que investigar. ¿Qué hay que investigar? Pues creo que quién puede ser. Eso es la conferencia de los. Es una conferencia. Y nos dirás, y además, a ver si también, pues con Miguel Ángel es mi mentor en estos momentos. Es que no me dejan paz. Pues eso que estoy escribiendo y terminar de escribirlo, ahora no me pongan más cosas que tengo que ir o tengo que ir a Guadalajara de la Sierra. Hombre, tendremos que hacer el recorrido de la temporada, como los buenos toreros. No nos vamos a quedar solo en la plaza de Colmenar. Pues a ver si termino lo de Colmenar, que lo tengo ahí un poco muerto de risa. A lo de Colmenar nos tendrás que contar, no lo digas ahora, eso queda para que vaya. Para que vaya, y para el libro. No, tendrás que contar. Tiene que meterlo en la imprenta, lo tiene que meter bien. Digo que nos dirás si la iglesia de Colmenar se empezó de los pies hacia la cabecera o de la cabecera hasta los pies, pero ahora no lo digas. No, para el próximo también. Yo me equivoqué. De la cabecera, que es lo normal, hasta los pies. Luego ya rectifiqué. Pero en uno que también está ahí, de los tiempos de Armando, cuando el centenario, que fue Armando uno de los grandes promotores, porque como Pedro te lo cogía todo al vuelo y decía, pues hay que celebrar el centenario cuando se hace la iglesia de Colmenar. Y entonces, pues yo había recogido la noticia de que un sobrino del cardenal Mendoza le nombra beneficiado de la iglesia de parroquial de Colmenar en el año 1486. Y entonces Pedro lo cogió al vuelo y dijo, pues vamos a poner
que la iglesia de Colmenar se comienza en ese tiempo. Esto ha creado fortuna y a partir de ese momento, pues ya que si ese tiempo es cuando se está haciendo. Pues se publicó luego después en esa revista que tenía el ayuntamiento, en ese periódico que llevaba Aurora y compañía. Yo ya rectifiqué, ya dije, no es de ese tiempo, no es la cabecera lo primero, luego los pies, sino que tiene que ser primero los pies. Ya lo estás contando. No, y luego la cabecera. ¿Por qué me lo decía? Pues por el descubrimiento cuando tuvimos de la misa de San Gregorio. No lo cuentes tampoco con la misa de San Gregorio, que Ya no vamos. que Lo no habré contado muchas veces. Ya, pero no se acuerda. No acordamos. Está publicado en el libro. Hombre, claro, pues ya. Que digo que nos tendrás que hablar también, que los sitios no conocen la ley, de la iglesia de Santa María. Pero no, Pepe. No queríamos anticiparnos para estar pendientes todos a ver qué es lo que puedo contar sobre Porque lo que sí se igual puede ser la primera imagen de la Virgen que tenemos en la iglesia de Colmenar. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Que digo que Pepe se acordará cuando has hablado de la torre, que Ah, yo no fui, que la excursión no fui por hicimos una excursión los del Pico al Chapitel. a Chapitel. ¿Cómo nos mataríais? Y además, como anécdota, iba el marido de Maribel, llevaba a una de las niñas, Ahí le tienes el marido de María. la que montó Maribel, porque la cogiste que tenía la niña, 5 o 6 añitos, ¿no? Sí. Y estaba, bueno, nos estaba esperando Maribel, hecha una furia, porque se había permitido Ángel de coger a la niña, con lo cual la niña puede tener un recuerdo que en su tierna infancia, pues Se subió al Chapitel de la torre. y además, bueno, las circunstancias, no como ahora que está tan cómodo, es que teníamos que ir rastreando poquito a poco y meternos dentro de un agujero. Y con Armando, pues subimos también a ver el Chapitel que decíamos, estamos en una Eso hay fotos. Que subió Miguel Urdiales también. Sí. De todas maneras, la peculiaridad de la torre, yo he oído decir desde hace muchos años que los animalitos mitológicos que tiene por arriba era porque el mal se quedaba Hombre, fuera. esta es otra. Era una Igual simbología. te decía, eran los animales que estaban en la decoración del Palacio del Infantado, pues también lo teníamos que aplicar porque esos animales son animales guardianes. Tanto el grifo como el león como el perro son animales guardianes. Entonces nos están defendiendo ante todo mal de lo que pueda estar ocurriendo en el exterior. Pero eso habría que hacerlo fotos y publicar. No, hay unas fotografías magníficas. Hay poquito trabajo. Sí. Bueno, hermano. Yo creo que ya. A ver. Yo nada más quería decir, bueno, gracias ahorita, porque para mí será siempre ahorita, porque nos has dado, nos has abierto el mundo anterior, las raíces de Colmenar y de su historia. O sea, yo de toda la vida siempre le tenía aquí como referencia, siempre que pensamos en algo de la historia de Colmenar de la iglesia, para mí ha sido una referencia. Y esto es una pequeña parte de la representación de Colmenar, que a pesar de que institucionalmente no te lo hayan reconocido, la tienes. Popularmente la tienes. Sí, la satisfacción es un deber cumplido. Como un deber cumplido es todo lo que ha hecho Fernando, todo lo que hizo Félix y todo lo que han hecho unos cuantos, que era lo que teníamos la historia de Colmenar, era muy poquita cosa y realmente gracias a estas personas que hablando, que han surgido a partir de los años 60 y 70, pues nos han dado mucha más entrada de conocimiento de lo que podíamos tener hasta hace unos meses. Yo tengo que decir que en aquella famosa guía que publicó la Diputación de Madrid, en aquel tiempo ya estaban abiertas esas tumbas que aparecieron en la ermita de los Remedios, y yo ya dije que una de las vasijas que había allí, bueno, que era visigoda, sí,
Luego ya en ese aspecto, pues Fernando nos ha dado pues muchos datos, como Félix Asenjo, pues muchísimos, y todos lo que se han colaborado y la apertura que ha sido en cuanto al conocimiento de Colmenar en esta segunda mitad del siglo XX y se continúan dando en los tiempos actuales. Pero que tú fuiste la precursora y ellos han seguido tus pasos. Gracias a ti yo creo que has abierto camino a muchas personas respecto al estudio de Cada Colmenar. uno ha hecho lo que ha podido Sí. y en grado a sus conocimientos o poderes que se pudieran tener en aquel momento. Así que uno de mis éxitos fue el escudo de Colmenar con las colmenas. Lo que se hizo mal, se puso esa corona que está muy mal puesta. Porque el ducal tiene que tener otro tipo de corona. Pero mira que se ha insistido, sí. Y además hasta Pepe Tato, ¿te acuerdas que hiciste hasta un dibujito de cómo podría ser efectivamente el escudo? Pero tiene todavía. O sea que a ese próximo alcalde que va a haber en Colmenar. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero es que está aquí el alcalde actual y los concejales, que se os ha olvidado darles el reconocimiento por haber asistido Darle la enhorabuena. a este homenaje. Sí, no, Pero lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no les veis, Y pero a la concejala de Cultura, Sí, la amiga tuya. es amiga, sí. No digas nada. Me desconoce. ¿Sabes, Elena, te digo, ¿sabes el problema de ahora? El problema de ahora es que, vuelvo a referirnos a un alcalde, la dijo un alcalde, ahora tu problema es que te relacionas mucho con los rojos. Sí. Los rojos éramos nosotros. Y esta es una señora muy de derecha, entonces, ¿cómo no la van a ver? Pues, Prácticamente me retiraron el saludo. cosa que tienes que Porque agradecer. iba con los rojos eran míos. éramos nosotros, Pepe Tato tal, y compañía, y Rosa y compañía. Era del Esos eran los rojos. Ah, sí. ya ves tú. Y nadie más ha hecho tanto y valoración por el patrimonio de Colmenar como podían ser esos Los rojos. los rojos. El Fronteque, mi compañero. A ver, Pepe, ¿qué? No me gusta No mucho. nos des méritos a lo que no tenemos. No puedo por menos porque lo que sí tengo que agradecer y un poco a través de Pedro, nuestro querido amigo Pedro, pues que Pedro era como un ratón de Algora, nos metía en muchos, nos llevaba a muchos sitios donde empezó a conocer en las personas también Eusebio Quiriano Manzano, que era, le llamábamos el pulpo, que había sido catedrático también, un hombre con una historia también interesante y tal. Y entonces, pues otra de las personas, como tú bien has dicho, pues fuiste tú, yo no te conocía, a pesar de que éramos casi parientes y asistías o ibas a casa de mi abuela que os hiciese los vestidos y todo eso. En fin, yo entonces era pequeño y cuando empecé a tener pues esos 16, 17 años, pues a través de Pedro, pues tomé contacto, y no yo solo, sino todo nuestro grupo de amigos, tomamos contacto contigo y teníamos esas meriendas, esas charlas que teníamos en tu casa con esos chorizos que nos preparabas, esas cosas que tal. Eso son intimidades, Pepe. Pero aparte de ese tema, ahí se empezó a crear un clima de cultura, pero sobre todo de amistad y de interesarse por las cosas de Colmenar y por otro tipo de cosas de una manera totalmente festiva y totalmente... Entonces, eso dio lugar también a la creación y a la fundación del Pico de San Pedro, de la asociación esta, y esas charlas que teníamos los viernes en casa de Morena, que nos juntábamos a tomar cervezas y tal, y que siempre traías algún personaje interesante, como era pues, el arquitecto Luis Cervera Vera, que hizo un trabajo muy interesante también sobre la plaza de Colmenar, sobre la iglesia de la ermita del cementerio, y tal. Bueno, todo aquello creó un pozo cultural que, bueno, pues de aquella manera, y en aquellos momentos, y que ha durado hasta ahora. Ha durado hasta, hombre, ya nos hemos ido, evidentemente, pues con casarnos, bueno, en aquel momento ya estábamos casados, y
Y en fin, se fue No, aparte tenían los niños, que abríamos la puerta del Moreno y iban los niños a jugar, que conseguimos que fuese peatonal la feria y la plaza. Eso es de la asociación de vecinos, jugaban los chicos, era Armando Alcázar. Bueno, pues un poco la figura que amalgamaba es un poco toda esta historia, que fuiste tú la que tú, Sí. Porque tú también hay que dibujar excursiones. Y con Fernando va a ver los molinos. Sí. Las excursiones, Luego, María de Merque. Sí, ¿De acuerdo? Sí, Al pueblo de Galicia. Pablo, que era el que organizaba esas excursiones, en fin. Pablo, ¿cómo? Fue toda la Pablo, bien que lo organizaba. Sí. Yo todavía mis hijos recuerdan de forma muy agradable. Pues, todas Fueron esas otros situaciones. tiempos, pero lo que tenemos que hacer en un futuro es continuar con nuestro entusiasmo que teníamos por el conocimiento de nuestro entorno, pues e intentar dárselo a los que vengan. Sí, porque subir al chapitel otra vez, yo creo. No. Yo creo que no estamos en condiciones. Bueno, no solamente era subir al coro, del coro subir toda aquella Bueno, cantidad de sí, escaleras bueno, eso hasta no- que llegabas, eso no hasta puede que hacer. llegabas a las campanas, y cuando llegabas a las campanas ya venía la última etapa, que era subir la Esa era cadena de difícil. madera. Hasta las campanas yo me comprometo al chapitel. Chapitela, pues una visita ha sido Ahora es más fácil. Más fácil ahora. Porque ahora es muy fácil. Que venga a ver. Ahora es muy fácil. Antes había que subir, había que meterse en el piso. Bueno, chica, a ver la sorpresa. Bueno, voy a examinarme ahora. A ver, el examen final. Examinarme, aunque se me parezca un poco, vale, ¿no? Me contaba Javier Millán que había un pintor en el Café Gijón que hacía retratos y cobraba con parecido o sin parecido. Y le decía, parecido a 5 y un bocadillo. Sin parecido, solo el bocadillo. Esta fotografía es una carta de identidad que me dicen cuando el tiempo es de cuando la creación del pico, en el año que sería el año. Pues nada, pues, Bueno, ya tienes un checa. ya tengo un cheque. Fíjate qué bolsa me ha apañado mi mujer, Es que no tu mujer preparada. que viene. Tenía yo un problema, digo, a ver cómo... Bueno, Viene como banda cabalica, sexto como del dicen en mi pico, pueblo. fue el intento de dar fuerza a la fiesta de la Maya con los dibujos que nos hizo Rosa, los dibujos que hizo también de la vaquilla, y nada, los repartíamos por todas partes. Y venga, conseguíamos dinero para el pico. que teníamos, Con eso. No, pero no un problema de dinero. El pico no estaba sustentado por el dinero. Éramos 18 nada más. Ya, pero no estaba sustentado por Y el dinero. el tesorero, pues ya sabes, no tiene nada que hacer tampoco. No, pero no estaba sustentado por el dinero porque se consiguieron muchas actividades importantes sin costar dinero. Ah, sí, por supuesto. Si no usábamos ni autobús como para hacer las recuerdo del excursiones. pico, pues ahí. Sí, le pagamos a las que cada uno está autobús. ¿Cómo que no? Usábamos con nuestros coches. No. Vaya, Los coches los utilizamos para ir a por el vino y hacemos las cartas. eso era más adelante. No, el pico, Otra conferencia de es otra conferencia de eso. El pico estaba sustentado sobre unas actuaciones muy de entrega, muy personal, y donde el dinero no estaba planteado como necesidad, sino que teníamos ingenio para hacer las cosas. Sí, claro. Yo me acuerdo que un día me acuerdo perfectamente, que fui a hablar con el director general de Cultura o de Música de la Comunidad de Madrid para que viniesen a dar una conferencia aquí, y la dieron. Y me dice, bueno, nos pagaréis el autobús. Digo, nos lo pagáis vosotros a nosotros, que me ha costado no sé cuánto dinero de condenar. Digo, sí que no tenemos dinero. Tenemos mucha voluntad, pero no tenemos dinero. Y está planteado en otros, yo creo que en otros contextos. Y el coro de la caja de ahorros. Bueno, pero la casa de lo viene un par de veces, pero bueno, eso para mí era más fácil, Sí, claro. porque tenía el contacto. Había que buscar gente. Había que moverse en el mundo Moverse. cultural. Y ya está. Pero había que tener ganas de hacer las cosas. Bueno, y ahí pues también he visto a Fernando, Fernando Colmenarejo. pues a Fernando Colmenarejo, Y Roberto también está por ahí. ahí, pues hay el otro Fernando. Bueno, pues una de las cosas
que se procuró, y aquí con Armando, pues que estuvimos hablando de lo de las excavaciones, que no había dinero, y entonces le comprometió a Armando, al alcalde, le comprometió para que diese una ayuda para las excavaciones arqueológicas. O sea, que nosotros no solamente era en nuestro beneficio, sino ver todo lo que se podía estar levantando. O sea, levantar Historia. historias. Sí. Bueno, vamos al salón de al lado. Cuéntalo, Javier. Cuéntalo del salón de al lado. Que también es historia. Para ver las... Claro. Es que ya cuando vais a había cerrado, porque cierra justo a la 1:30. ¿A la 1:30 cierra? A la 1:30 cierra. Entonces, ¿lo que nos tomamos el vino? Ahora no sé, pero es que esto, a ver, la chica que está ahí a las 12 tiene que ir. A las 2 no, pero era tiempo. No, pero ya. Estamos a un minuto ahora. No, Mira, ahora. Bueno, se ha quedado muy bien el trabajo. Se ha salido. Hombre, compañero. Dije Juan Pablo. Enhorabuena. Oye, yo creo que Y eso que no he contado mis historias de cuando me decían la de Colmenar. Ya alguien me ha quitado de Colmenar. Y las cosas que he conseguido, por decir